Y el día de ayer, el gobierno de la República solicitó al Congreso de la República la delegación de facultades para legislar en materia tributaria, fiscal y reactivación económica. ¿Qué involucraría este cambio y en qué afectaría o beneficiaría a la población? Es una de las preguntas principales que nos hacemos después de este anuncio que dio a conocer el ministro de Economía, Pedro Franque. Para hablar de este tema nos encontramos conectados vía Zoom con el abogado constitucionalista Joseph Campos, pues a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Joseph, bienvenido al programa, gracias por aceptar la invitación. Ahí Buenas está, noches, a su perfecto. disposición. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la consulta principal es, ¿la actual Constitución permitiría que el Ejecutivo pueda tener estas facultades de legislar en materia tributaria? Lo cierto es que en ninguna constitución del Estado constitucional permite concentración de poder. De tal manera que lo importante es comprender que la delegación de facultades que está pidiendo el Ejecutivo es una excepción a la regla. Quien legisla en materia tributaria, financiera y que legisla en general es el legislativo. Pero puede pedir el Ejecutivo para que le autorice durante un tiempo determinado y sobre determinadas materias la posibilidad de legislar. Y no lo hace con una norma que se llama ley, porque la ley es una norma exclusiva del Poder Legislativo, sino a través de lo que se llama un decreto legislativo. Pero como cualquier cosa, cuando alguien pide permiso o una autorización, una respuesta posible puede ser sí o puede ser no. Y el que le responda no, no significa que no le quiera, o sea, quiere ignorar la pretensión, sino lo que simplemente quiere el legislativo es discutir y eventualmente desarrollar el mismo poder, esa facultad. Recordemos que, a ver, ¿cómo comienzan las revoluciones del Estado constitucional? Justo a través de problemas tributarios, y es una de las cosas que está pidiendo el Ejecutivo, es legislar sobre materia tributaria, ¿no? Y entonces, lo que dice el legislativo, y no le falta razón, y es posible que esa respuesta se la den, es que no. Sobre materia tributaria yo represento al pueblo. Claro. Yo, no tú. Tú gobiernas. Yo represento. Entonces tú, déjame que ese tema lo evalúe yo con una sensatez diferente, porque precisamente una de las cosas que es casi una reserva en casi todas las constituciones del mundo es el tema tributario, donde el tema tributario es precisamente tan delicado, tan importante para la población, que lo que se busca es que sea normalmente regulado por el legislativo. ¿Considera que este proyecto, en caso se apruebe, beneficiaría a la población? Lo que pasa es que, por lo que yo he escuchado al ministro de Economía, al que le molesta ver autos de $200.000 por la calle, cuando probablemente en lecturas macro, yo comprendo eventualmente lo que quiere decir en términos de solidaridad, pero que aparezcan ese tipo de vehículos está diciendo que este país tiene gente próspera, así que eventualmente no hay que tener esa lectura donde le gustaría que de repente todos tengamos los generosos ticos, que es un buen vehículo, pero si hay alguien que tiene algo diferente, perfecto. De lo que yo voy es que el tema tributario, como lo ha visto el Ejecutivo, según lo ha anunciado el ministro de Economía, es incrementar impuestos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que cuando se trata de incrementar impuestos y dice que hay un problema de evasión, yo creo que lo importante es que todas las personas que nos están viendo, que de repente tienen una expectativa del Estado o que les gustaría que a los más ricos también le cobren impuestos o más impuestos. Bueno, pero también tendríamos que entender que si yo gano 1.000 o gano 100.000, yo voy a tributar diferente, pero lo importante es que todos tributemos. O sea, no nos escudemos en una realidad precaria para efecto de que solamente un grupito de todos los peruanos se tribute y le carguemos toda la carga tributaria del Estado. El gran problema de este país es que hay una evasión tributaria brutal, que a veces se escuda, con razón a veces, pero a veces sin razón, en la precariedad económica. Lo que yo creo que es importante ver que el Estado, en vez de estar buscando incrementar tasas tributarias, que debería hacerlo justificándolo de otra manera, debería ver de qué manera hay un proceso de formalización en la economía para que todos, aunque sea, contribuyan con poquito. Sobre todo porque al final de cuentas los que contribuyen menos, en términos numéricos, podrían ser los que finalmente reciban más prestaciones del Estado, más hospitales, más colegios públicos, etc. Entonces, esa es una tarea de todos, de todos. Entonces,
yo sí creo que es razonable que se debata de manera intensa ese tema, porque no sé si en realidad sea necesariamente incrementar más impuestos a un grupo o buscar que el grupo de los que tributan sea mayor. O sea, es lo mismo obtener 5.000 monedas de un sol, ¿no? Que 100 billetes o 50 billetes de 100. Es lo mismo, al final de cuentas es lo mismo. Y este país necesita solidaridad de todos, ¿cierto? Claro, y justamente hablando sobre la formalización de empresas, algunos economistas han mencionado en entrevistas en medios nacionales más que nada que el incremento de impuesto, pues según lo que anunció el ministro Pedro Franque, el incremento, esa modificación de la ley del impuesto a la renta, no haría que aumente la formalización, sino todo lo contrario, que aumente la informalidad en nuestro país, que ya es un gran problema de por sí. Y yo le voy a decir algo muy antipático para sus televidentes. Si yo creo que el Estado me debe dar salud, me debe dar educación, etcétera, yo tengo que contribuir de alguna manera. Eso tenemos que tener claro. O sea, así como alguna vez le dijeron, no sé a quién, no hay lonche gratis, algo así, igual todos tenemos que entender que este asunto más bien debería buscar para que todos contribuyan según su capacidad, ¿cierto? Para efectos de que el Estado pueda desarrollar la gran tarea solidaria. Pero lo que va a pasar es que más bien la persona rica va a tener forma de sacar sus recursos fuera del país, desarrolla, se va a otras cosas, comienza a su empresa a atomizarla en varias empresas para que cada empresa gane menos y comience a generar menos renta de manera grupal, sino de manera individual. Y al final de cuentas, el problema va a subsistir. Como usted dice, acá el problema está en cómo ampliamos, ¿no?, la base tributaria, o sea, cómo hacemos que más tributen, aunque sea poquito, para efecto de que gota a gota se llene el vaso. Lo que no puede ser es que populistamente yo encuentre un grupito, de, entre comillas, de millonarios, por cierto, no lo soy, pero encuentro un millonario, y ya sabes que a esto le vamos a seguir subiendo impuestos. Está bien, hagámoslo, pero hagámoslo también de forma simultánea, tratando de que más personas ingresen a tributar, porque aquí lo que no puede ocurrir también es acostumbrarnos a eventualmente entender que como si el dinero saliera en un árbol, ¿no? Claro. No, es un esfuerzo de todos. ¿Considera que quizás si es que esta ley pueda ser, se aprueba, digamos, habría un verdadero equilibrio de poderes? Porque justamente estaba mencionando eso al inicio, que pues es brindarle todo el poder al Ejecutivo. Justo yo con mi primera respuesta le sugería un poco lo que yo creo que es el problema que puede ocurrir. Lo que pasa es que cuando en este momento el Ejecutivo va a presentar este proyecto de ley donde pide autorización, delegación de facultades, como va a pedir, entre esos temas, el incremento del impuesto a la renta, etcétera, va a hacerle creer a todos sus televidentes que esto se trata de que el Congreso no quiere aprobar porque quiere soportar a los ricos, etcétera, etcétera. O sea, un poco más de esta dicotomía que tiene un poco aburrido, por eso es que me permito expresarme de esta manera, ¿no? Donde hay ricos, pobres, cholos, blancos, provincianos, limeños, una situación que yo creo que no permite apostar a un encuentro de todos los peruanos, que es lo creo que necesita ese país. Entonces lo que va a decir es, ¿sabes qué? Apruébamelo o te pongo cuestión de confianza. Entonces ahí va a comenzar de nuevamente el debate. Inspirado en este discurso populista de entender que a más impuestos de un grupo chiquito que está arriba, porque este no es un país rico, como lo están diciendo, no es un país que está desarrollándose. Usted seguramente le puede preguntar a sus padres, ¿no?, porque lo veo muy joven, y se podrá recordar que este país era en su momento, en los 80, casi como la Venezuela de América Latina, o sea, exportando migración a todo el mundo, porque este país estaba muy mal económicamente. Entonces lo que va a decir es eso, y va a querer poner una cuestión de confianza. Y yo creo que hay un error, porque como le dije al inicio, cuando uno pide, oye, dame delegaciones de facultades, uno puede recibir una respuesta que es sí o que es no. Y el decir que es no es porque eventualmente detrás de esta idea de incrementar puede ser que estés desalentando la creación de riqueza de aquellos que desarrollan empresas de manera formal. Entonces,
lo que puede hacer el legislativo es más bien pensar, bueno, hagamos dos cosas simultáneamente. Eso, más veamos qué acciones podemos hacer para provocar y aumentar la presión tributaria. Ujú. Claro, Yo creo que eso incluso, lo podría hacer. claro, incluso pues algunos economistas también han mencionado que esto vendría como un efecto cadena, ¿no? Porque si tú le aumentas los impuestos a los grandes empresarios, eso quiere decir que también a las grandes empresas. Y las grandes empresas, pues, digamos, producen alimentos de consumo masivo. Y estos alimentos de consumo masivo, al finalmente también van a tener que incrementar en precio, ¿no es cierto? Y al final a la población, a las pequeñas personas, a quizás personas que viven del día a día, también les afectaría de alguna manera su economía familiar. Pero por supuesto, usted le ha dado, mejor, lo ha escrito usted mejor que un abogado y que un economista. La política no gobierna la ley de la economía. O sea, si en este momento usted vende balón de gas, y ese balón de gas a usted le costó 36, y usted lo quiere vender a 38 para ganar 2 soles, pero de repente le dice, ¿sabes qué? No, te vamos a poner una tarifa. Y le digo, ¿no? Volviendo a este asunto, de repente para la cuestión de confianza que hay que avanzar. Cuando alguien le dice, ¿puedo entrar a tu casa? Uno le puede decir sí o no. Es lo que también debería entender el Ejecutivo, que si le dicen no, no es que esté haciendo algo indebido el Legislativo, sino está haciendo algo que es posible conforme a la Constitución. Claro, que de hecho pues forma parte de este equilibrio de poderes de por sí, ¿no? Nunca va a estar de acuerdo el legislativo con el ejecutivo. Y finalmente cree que esto, pues esta nueva, si digamos fuera aprobado, ¿no? Porque uno nunca sabe qué es lo que pueda suceder, la población podría reaccionar de la misma manera que sucedió en Colombia. Como bien sabemos, en Colombia hubo toda una reforma tributaria que terminó en protestas, en vandalismo, entre otras actitudes. Probablemente, pero lamentablemente, como le digo, el gran problema que tenemos los países latinoamericanos en general es más bien apelar al populismo. O sea, el gran problema, por ejemplo, de lo que estamos viendo en este momento con el tema de la Asamblea Constituyente, es que a la Constitución le están atribuyendo responsabilidades que no tiene ni puede tener. Y le están atribuyendo virtudes que no tiene ni puede tener. Entonces le están diciendo que si tú quieres un país con más hospitales, más colegios, cambiemos la Constitución. Mentira, o sea, la Constitución es más que un estatuto de poder que regula, que establece los límites a los gobiernos. Y los gobiernos los elegimos nosotros. Si, por ejemplo, existe un gobierno corrupto, no depende de la Constitución. Si este gobierno para ricos es mentira, esa es una gran mentira. Tanto es así que al día siguiente, si hubiera un cambio de Constitución, va a ocurrir los mismos problemas que estamos viendo. Pero el gran problema que está viniendo con esta reforma que se están pidiendo es más bien que sean muy populares en lo inmediato, que parezca bueno en lo inmediato. Pero como usted bien lo ha señalado, si esto resulta siendo, o sea, el empresario lo único que hace es trasladar los costos. ¿No? Usted bien claro, o sea, si este vaso me cuesta 10 y de repente alguien me obliga que cuesta 12, esos 2 soles se lo traslado al consumidor. ¿No? Es así de simple, o sea, en realidad en lo inmediato parece popular, pero es populista, y ese es el gran problema. Entonces no creo que en realidad necesariamente ocurra, porque aquí en la mayoría de los televidentes le va a parecer fabuloso, justo, que le pongan más impuestos a los que tienen más recursos, cuando la realidad sería que más bien todo este país camine con todos, con el esfuerzo de todos. Porque al final unos pocos, porque en este país, no sé si sería bueno que se le informe a los televidentes, este país tiene 13, 14% de presión tributaria. O sea, un poco más del 10% sostiene los gastos del Estado. O sea, del 10% de los peruanos, ¿no? ¿No? O sea, es impresionante. Entonces, hagamos un esfuerzo doble, ¿no? De entender, está bien, evaluemos el tema del incremento de los impuestos, pero también evaluemos cómo hacemos que este país camine con el esfuerzo de todos. Uno. Dos, busquemos comprender que esto no debe ser materia una cuestión de confianza, porque quien legisla en estos temas, por definición constitucional, es el legislativo. Ahora, si el legislativo cree que lo que está queriendo hacer el ejecutivo es razonable,
podría darle la autorización, lo ha hecho anteriormente, pero no perdamos la perspectiva, no escuchemos a esos que dicen que el legislativo no le puede decir no al ejecutivo. En estos temas le puede decir no, y si le dice no, está bien dicho que le diga no, ¿no? Porque lo que van a querer es hacer nuevamente esta crispación, esta cuestión de confianza, ponerle una pistola en la cabeza al Congreso, para efecto de que de aquí en adelante ya tenga uno, cuestión de confianza uno, y con eso amenaza el cierre del Congreso. Claro. Y francamente creo que los peruanos ya estamos aburridos de esta tensión, donde cada vez que pelea el legislativo y con el ejecutivo, los dos pelean a matar al otro. Es una matonería política. Busquemos que hagamos sensatez, este país necesita recuperarse y tranquilidad, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental establecerlo. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Definitivamente, pues este es un tema que esperemos no prospere, porque la verdad no beneficiaría a las personas. Quizás a corto plazo parece que sí, pero a largo plazo, pues en realidad no funcionaría. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches. Saludos.